Vamos a hacer un largo viaje. Nos subimos al bus Cayuco para salir del país buscando una vida mejor. Esto es un viaje virtual en la que tú te pones en la piel del inmigrante. Es un viaje de conocimiento también. Para poder sobrevivir en nuestro país tienen que ser invisibles. Y es la posibilidad de conocer estas vidas de estas personas invisibles. Es la posibilidad también de hacer un viaje físico. Es un teatro itinerante, teatro documento, teatro itinerante con la función de que tengamos conocimiento de todo lo que rodea la inmigración y que normalmente pasa muy cerca de nosotros y que apenas percibimos. Esto es Migrantland. Somos más de un centenar de personas. Nos tratan como a ganado. Nos hacen rellenar formularios escritos en lenguas que no entendemos. En España, la gente que la mayoría que causa problemas. La violencia y el desconcierto iniciales se convierten en calidez y humanidad cuando entramos en su territorio y escuchamos sus historias. Quan estava deprimida, me'n recordava de les paraules de la meva mare, que me deia: «Filla meva, a la vida, malgrat els problemes, has d'aixecar sempre el cap i tirar endavant, sigui com sigui». Lo interesante es que los propios actores eran al mismo tiempo los protagonistas y que no tenían que hacer otro personaje, porque lo más importante que se puede sacar de ellos es su verdad, es sus historias, y por eso era interesante partir de esto, del teatro documento, donde ellas se cuentan. Los relatos reales se articulan en torno a la Odisea de Ulises. Ulises és el meu nom. Hemos cogido pues la figura del viajante de los viajantes, ¿no? Ese que para llegar a su destino, ¿no?, tardará 20 años porque irá encontrando diferentes impedimentos que harán que no pueda llegar nunca a donde él quería. El experimento de Rigola gradualmente va tomando la fuerza de una vivencia llena de complicidad y emoción. Claro que hay emoción porque es verdad. Aquí nadie te está contando una ficción y ese es el poder del teatro documento, ¿no? Cuando la persona te lo cuenta a la cara.